Bueno, hoy vamos a ver los sistemas estructurales. Como primer sistema estructural tenemos las estructuras de altura activa. Estas son encargadas de recoger cargas generadas por pisos horizontales y las transmiten hacia la cimentación. Básicamente, estas siguen como un mismo mecanismo que más o menos consta como de tres pasos, que el primero sería la concentración de cargas que se realiza en las losas, la segunda, la transmisión de cargas que pasa a través de las vigas, en este caso si son sistemas porticados, pasa a través de las vigas que continúa a las columnas y estas van llevándolo directamente hacia la cimentación para transmitir luego todos estos esfuerzos al suelo. Y por último tenemos la rigidización. Como ventajas y desventajas tenemos de ventaja la optimización del espacio y sostenibilidad energética. Esto de la optimización del espacio es un punto muy importante dentro de estas estructuras, pues justamente el cómo surgieron y se fueron potenciando fue gracias a esto. En el momento de la revolución industrial, las personas que vivían en partes más rurales tuvieron la necesidad de trasladarse hacia la ciudad. Entonces, ya no abastecía seguir creciendo de manera horizontal, sino que pensaron que sería mejor irse elevando y ocupar este espacio que pues antes no era muy utilizado. Con la llegada también ya del ascensor, se fueron mejorando mucho más, fueron llegando edificios de cuatro alturas y con esto luego pasamos a los rascacielos. Pero justamente con toda esa altura que se va ganando y cómo se va aprovechando más espacio, también vienen sus desventajas como el costo, la seguridad y su mantenimiento. En cuanto a la seguridad, es justamente porque las personas al estar en lugares mucho más altos no van a poder evacuar tan rápido el lugar, por lo que en caso de algún desastre natural o alguna falla que pudiera presentar una edificación, no podrían salvaguardar su vida saliendo rápido del lugar, sino que se quedarían un poco más estancados al momento de la movilización. En cuanto a los materiales utilizados, a inicios de este tipo de estructuras se ocupaba madera, pero con el accidente que pasó de un incendio en Chicago se fue replanteando esto y se comenzó a ocupar estructuras metálicas, que, bueno, anteriormente eran con muros de carga, pero se fue implementando la estructura metálica y no fue como un cambio abrupto de un material a otro, sino que se fueron complementando y ya luego poco a poco fue cambiando el material como ladrillo y hormigón, como algo más como un revestimiento, algo solo para cubrir, pero en sí la estructura era metálica. Luego tenemos un ejemplo que son los apartamentos Lakeshore Drive, en el que se puede ver cómo este consta de un núcleo interno y que el resto de soportes van dirigidos hacia la fachada, porque el hacer esto ayuda justamente a optimizar mejor el espacio, a que se puedan distribuir de mejor manera. Y este núcleo interior es algo que se ocupaba mucho en este tipo de estructuras, pues le da mucha más rigidez y soporte a la edificación. Luego tenemos las estructuras de vector activo, que están compuestas por cordones o barras que trabajan tanto a compresión como a tracción. Y justamente el hecho de que trabajen en estas y no respondan a la flexión hace que no se desperdicie tanto material, que luego lo encontraremos también como una ventaja. Se caracteriza por formar triángulos al momento de ser unidos mediante nudos. Esta formación de triángulos es también lo que aporta más rigidez a la estructura y hace que se puedan distribuir las cargas uniformemente mediante toda la estructura. Entonces, en las ventajas tenemos el desperdicio de material que había nombrado anteriormente y la adaptación. Justamente al tener esta libertad de formas, al momento de diseñar se vuelve como algo más interesante para poder jugar y poder adaptarlo a lo que querramos. Luego tenemos las desventajas, que es la impermeabilización compleja, el aislamiento acústico y térmico. En cuanto a esto, responde justamente al mismo problema que es los espacios vacíos que quedan entre cada unión y cada triángulo que se va formando. Impermeabilizarlo es mucho más complejo que si hiciese una estructura de hormigón o algo que sea un material completamente sólido. Y en cuanto a aislamiento acústico y térmico, sucede exactamente lo mismo. Como no se forma ninguna cámara que pueda mantener todo
todo el sonido, toda esta sensación térmica, hace que se vuelva un poco complejo el realizarlo en una estructura. Luego tenemos la estructura de superficie activa, el cual es un sistema flexible que puede resistir tracciones, compresiones y esfuerzos cortantes. Sus características de funcionamiento estructural son similares a las de un cable. Para poder soportar los diferentes estados de fuerza, esto necesita adaptarse a la forma. Y justamente esta característica hace que esta estructura pueda soportar todo este tipo de esfuerzos. Como ventajas y desventajas tenemos la libertad del diseñar y la eficiencia energética, que es casi lo mismo que en las otras estructuras, que al momento de tener todos estos espacios abiertos, el sol puede ir directamente, por lo que no se necesita ocupar de más energía para iluminar o tal vez para ventilar el lugar. Y la desventaja es el mismo que en el anterior sistema, la impermeabilización compleja y el aislamiento acústico y térmico. Luego tenemos las estructuras de forma activa, que estas se transmiten mediante esfuerzos a través de una forma adecuada del material. En esto ya podemos ver un poco cómo funcionan los cables que se van tensando y van soportando todas estas cargas. Tenemos como ventaja y desventaja como ventaja la rápida ejecución y las estructuras livianas. Y como desventaja la limitación de espacios, porque tienen que ir elementos muy continuos, entonces esto hace que se complica un poco a la hora de distribuirlos. Como última estructura tenemos la de aislamiento de base y disipación de energías. La de aislamiento se encarga de proteger las estructuras de las fuerzas sísmicas. Como podemos ver en la imagen, un edificio sin aislación basal lo que tiende a hacer es a moverse hacia diferentes direcciones y esto podría afectar tanto a la estructura del edificio como a la integridad de las personas y también a los equipos que puedan haber dentro de esta. Por otro lado, lo que podemos ver es que con estos aislamientos basales la vibración se reduce y hace que el edificio se mantenga prácticamente recto, lo cual es beneficioso tanto para las personas que están en el lugar como para el equipo que se encuentra dentro. Como otro tenemos la disipación de energía, que esta en cambio se encarga de absorber y redirigir la energía sísmica lejos de la estructura. Para esto se ocupan mecanismos de amortiguadores de fricción o viscosos. Como ventajas y desventajas tenemos que reduce los daños de la edificación, la funcionalidad continua de edificaciones y no requiere mantenimiento. Justamente como estos aisladores hacen que la estructura se mantenga siempre sólida, siempre rígida, ayuda a que las actividades se están realizando en este momento no necesiten ser detenidas para la evacuación o para otro tipo de acción. Luego tenemos las desventajas, que es el aumento del costo de construcción y la deformación de los aisladores. Al momento de que ocurre todas estas vibraciones, toda esta carga de esfuerzos, lo que va pasando con el tiempo es que estos aisladores se tienden a deformar de un lado y de otro y pues necesitan un mantenimiento, necesitan ser cambiados, por lo que esto obviamente aumentaría el costo de la construcción y viene siendo un problema. Muchas gracias. Voy a explicar el ejercicio y empezamos con las cargas, que tenemos dos secciones. Tenemos la sección 1 con una carga de 40 kilómetros metros y la segunda con 60 kilómetros metros. Entonces lo que tenemos que hacer es distribuirlas en todas las secciones y empezamos con los 40 multiplicados por 5 metros porque es hasta donde llega. Entonces multiplicándolo, terminamos simplificando los metros y nos quedamos solo con un resultado de kilonewtons. Estos 200 kilonewtons se tienen que distribuir al centro de la sección y ya quedaría como una carga uniforme. Luego tenemos los 40 multiplicados por los 8 metros, haciendo el mismo procedimiento que de antes. Y también simplificamos metros, nos quedamos con 320 kilonewtons, que también se realiza lo mismo, trazando diagonales para llegar al centro de la figura. Luego multiplicamos de la segunda sección los 60 kilonewtons metros y hacemos el mismo procedimiento, que es simplificar los metros, y tenemos el resultado solo en kilonewtons y lo ubicamos de igual manera en la segunda sección. Como siguiente paso tenemos las sumatorias de X y Y, entonces empezamos con X, aunque en este caso las dos
fuerzas están yendo hacia lados contrarios, entonces como 60 kilómetros está yendo para la izquierda y los otros 60 para la derecha, terminando el resultado de ser igual a 0. Entonces pasamos a las sumatorias de y tenemos como incógnitas RA y RB. Entonces las dos están yendo hacia arriba, por lo que denominamos que cuando va hacia arriba tenemos como signo positivo, y en cambio las cargas están yendo todas, en este caso, hacia abajo, por lo que cada una va quedando con su signo negativo correspondiente. Luego procedemos a realizar la sumatoria de todas las cargas, y nos queda como resultado RA más RB menos 800 igual a 0. En este caso nos queda una ecuación de dos incógnitas, por lo que tenemos que proceder a sacar la sumatoria de momentos. Tenemos la sumatoria de momentos ahora, entonces nos ubicamos en el apoyo que tiene más restricciones, y en este caso es en este apoyo fijo. Entonces comenzamos con RA, que sumando los 5 y 8 metros que hay aquí salen 13, entonces se multiplica por 3. Luego tenemos los signos, que en este caso quedarían negativos, ya que denominamos que al ir en sentido antihorario queda como negativo y en sentido horario positivo. Tenemos los 300 kilonewtons que habíamos calculado anteriormente y los multiplicamos por 4 porque baja en la mitad de los 8 metros. Luego continuamos haciendo el mismo procedimiento en el resto de cargas, que en este caso tenemos los 100 kilonewtons que llegan hasta los 8 metros, los 200 kilonewtons que llegan a los 2.5 metros, ya que también baja a la mitad de los 5. Los 180 kilonewtons, que sucede exactamente lo mismo con los 3 metros que están de distancia, pero solo llega hasta la mitad, dando como resultado 0. Entonces luego haciendo la multiplicación queda 13 reacción de A igual a 3.910 kilómetros metros. Como está multiplicando aquí en reacción de A, procedemos a pasar a dividir con su operación contraria y nos da como resultado 300,78 kilonewtons. Bueno, como último paso tenemos que reemplazar en la operación anterior de RA más RB menos 800 el resultado que nos dio de RA, que fue 300,78. Entonces reemplazamos, hacemos las operaciones y nos queda como resultado 500,78, que viene a ser la reacción de B que teníamos como incógnita anteriormente.